¿Qué tal? Bienvenidos colegas, bienvenidos a ascodecódigo.com. En esta ocasión vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados al lenguaje de Java con el único objetivo de que ustedes puedan aclarar ciertas dudas que han tenido a lo largo de la carrera o en ese aspecto. Si tú ni siquiera estás estudiando todavía la carrera o ya saliste, pues acá es un buen curso para que puedas entender ciertos conceptos que vas a ver o que ya vistes previamente. Pero bueno, vamos a empezar rapidísimo. Nosotros estamos trabajando con el entorno de desarrollo NetBeans, ¿sí? Recuerden, NetBeans no es un lenguaje, ¿sí? Porque he visto en muchos foros que dicen, yo estoy haciendo una aplicación en NetBeans, programando en NetBeans, perdón. Y eso está mal. Ustedes desarrollan en Java con el entorno de desarrollo NetBeans. Pero bueno, vamos a darle. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a crear lo que es un proyecto simple con el objetivo de que ustedes puedan visualizar cómo se crea un proyecto. Nosotros nos vamos a File, New Project, y al finalizar le damos a Java Application y vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a poner en ese aspecto curso online y le damos finalizar. Vamos a entender un poquito en cómo NetBeans estructura ciertas cosas. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos lo que es una pequeña tacita en la cual esto indica que es el nombre de nuestro proyecto. Si lo maximizamos podemos visualizar que hay una carpeta llamada Source Package y tenemos otra carpeta llamada que son Libraries. Bueno, el objetivo de la primera carpeta es para poder crear o anexar toda nuestra lógica de negocios. Y en ese aspecto, o diciendo en otra cosa, bueno, vamos a anexar acá todos los paquetes y clases que contengan Java, ¿no? En la otra sección de Libraries podemos encontrar todas las librerías externas que nosotros vayamos a usar. Vamos a suponer, si usamos base de datos, pues agregamos acá el jar del conector de la base de datos, ¿no? En ese aspecto ahorita viene estado predefinido mediante el JDK8. Recordemos, estamos usando la versión JDK8 con la última actualización de Java. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a entender rapidísimo qué es una clase. Pero de antemano vamos a crear lo que es un paquete con el nombre llamado modelo, con la única finalidad de tener en orden nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de estar desarrollando, nosotros vamos a empezar a crear una infinidad de clases y no podemos estar dejándolas sin un paquete o una agrupación, ya que el día de mañana que nosotros quererle dar mantenimiento, nos podemos perder. Por eso nosotros creamos lo que es un paquete modelo. ¿Y qué va a haber en el modelo? Bueno, por el momento en nuestro modelo vamos a tener nada más clases con sus atributos. Pero ¿qué es una clase? Teóricamente, en el ámbito de Java, una clase no se define exactamente qué es, sino define qué es lo que puede contener una clase. Bueno, según el significado te dice, la clase contiene atributos de mi clase y al mismo tiempo métodos. Pero ¿qué tipo de atributos puede tener una clase? Bueno, de antemano quisiera decirles que al crear una clase puede ser, puede tener un comportamiento que no se ha definido previamente. ¿Por qué se da eso? Bueno, nosotros sabemos que los atributos de una clase tienen que ser generalmente caracterizaciones o atributos que especifiquen a lo que se lleva la clase. ¿Qué es eso? ¿O cómo vamos a empezar a declarar atributos de la clase? Vamos a suponer que nosotros vamos a crear una clase que no tiene forma ahorita, pero vamos a crear una clase llamada datos personales. Recordemos que el nombre de toda clase va con mayúscula. Ahora, como nosotros ya sabemos cómo se va a comportar lo que es la clase, procedemos a empezar a agregarles atributos a nuestra clase. Oye, ¿y qué atributos podemos agregarle? Bueno, los atributos vamos a agregarles correspondientemente al nombre de nuestra clase. O sea, vamos a hacer una pequeña descripción a lo que se tiene. Vamos a suponer, la clase datos personales, pues puede ser que son datos que podamos pedirle a un usuario. Vamos a suponer un string
nombre, ¿sí? Vamos a poner otro tipo de datos personales. Por ejemplo, cuando tú haces una entrevista, te piden tus datos personales, que es nombre, que es dirección, que es calle, que código postal, que teléfono. Eso mismo, esos atributos deberían estar dentro de esa misma clase. Vamos a poner int edad y string o date, perdón, fecha de nacimiento. Ok. Ahora, si nosotros nos fijamos, estos tres atributos son atributos generales y al mismo tiempo específicos que especifican el comportamiento de esta clase. Claro, en ningún momento nadie nos puede impedir poner, por ejemplo, un atributo así general puede ser nombre de un animal, ¿no? Esto es válido, ya que no te marca un error de compilación y tampoco te va a marcar lo que es un error en tiempo de ejecución. Pero no es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás contaminando lo que es la clase. Vamos a adentrarnos un poquito más con la terminología de base de datos. Recordemos que cuando nosotros creamos lo que es una tabla, la base de datos, los nombres de los campos tienen que ser referencia al nombre de tu tabla. Y eso es lo mismo con el nombre de una clase y con sus atributos, ¿sí? Por consiguiente, nombre de animal que está acá estaría mal. De igual forma, ustedes pueden visualizar que hemos empezado a agregar string, int y date. Bueno, ese tipo de palabras se conoce como tipo de datos, ¿sí? Existen varios tipos de datos en Java. En ese aspecto existen lo que son las cadenas, que son de tipo string, que generalmente son caracteres, ¿sí? Tenemos int, que es de tipo edad, y en ese aspecto solo vienen estando los números enteros, ¿sí? Positivos y negativos. Y en ese aspecto tenemos un tipo de datos llamado date, que generalmente se especifica para fecha. Ahora, nosotros cuando estamos en el ámbito laboral, hemos visto en muchas clases que ponen el tipo de dato private, ¿sí? ¿Y para qué sirve el tipo de dato private? ¿O por qué se requiere el tipo de dato private? Bueno, de antemano, colegas, yo les comento que private es un tipo de modificador de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Java existen varios tipos de alcance de datos. En ese aspecto, private, public, static o default, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar mediante a metodologías de la programación o estándares de la programación. ¿Qué nos dicen los estándares de la programación? Que los atributos de mi clase no pueden ser accedidos con el nombre de mi atributo, ¿sí? Para poder acceder a esos atributos de la clase, tienen que ser mediante los modificadores de acceso. ¿Cuáles son esos modificadores de acceso? Son los famosos getters and setters. Por el momento no voy a dar más explicación acerca de eso. Lo único que nos vamos a quedar es que por estándares de programación, los atributos de nuestra clase siempre tienen que estar en tipo private y para poder acceder a su tipo de datos es mediante sus modificadores de acceso que son getters and setters. Vamos a agregar los getters and setters. ¿Cómo lo hacemos en NetBeans? Esto es muy sencillo. Simplemente le damos clic derecho, Insert Code y le damos Getters and Setters. Nos aparece lo que es una ventana y vamos a seleccionar el ítem padre para que nos seleccione todos y le damos Generate. Bueno, esto vendría siendo todo por mi parte acerca de lo que es una clase, cómo podemos definir sus atributos de su clase y por qué se ponen los datos en tipo private. Espero que les haya encantado y los espero en la siguiente video tutorial.